Muy buenos días para todos. Quiero decirle y recordarle que esta es una actividad de la Federación Teosófica Interamericana de Centroamérica y el Caribe y todos los hermanos de habla hispana que se quieran unir a este trabajo. Vamos a hacer la invocación. Tomemos un minuto de silencio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Recibimos al hermano con mucho cariño y paso al hermano Isaac para que lo presente. Gracias. Bien, vamos a presentar a Eduardo Gramaglia. Es nuestro conferencista de este día. Él llegó a la Sociedad Teosófica en el 2004. Es pianista de profesión y trabajó en la Orquesta de Cuerdas Municipal. Es egresado de la carrera de Filología Clásica y ha publicado en Argentina y Estados Unidos sobre astrología y estudios clásicos. También es profesor de sánscrito en la universidad. Uy, esto es interesante, lo del sánscrito, también. Pues nos da mucho gusto tener a Eduardo, lo presentamos y confiamos en que el público que vaya entrando vaya a disfrutar de la conferencia que tenemos hoy con el título Los ciclos de la eternidad. Gracias y te presentamos, Eduardo. Ahora, adelante. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Magalí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, todas y todos. Voy a comenzar a presentar pantalla. Es un gusto estar aquí, muchísimas gracias. Voy a llevar a cabo el tema, después vamos a tener un momento de intercambio y posiblemente, si da el tiempo, tengo unos minutos también de música para que ustedes disfruten, al final, para cerrar. Vamos entonces, voy a presentar pantalla, porque vamos a comenzar con este tema nuestro de los ciclos de la eternidad. Ahí está. Bien, está funcionando. Bien. Bueno, entonces, le he llamado los ciclos de la eternidad, esta doctrina de la periodicidad de los ciclos y del universo periódico, ¿no? No requiere demasiada observación reconocer que toda la naturaleza que nos rodea consiste en un movimiento incesante, ciclos dentro de ciclos. El pulso de la naturaleza, el devenir de las estaciones, la sucesión del día y de la noche, de los años, de las etapas de vida, y a veces resulta sobrecogedora, especialmente para las mentes que están enfocadas en el aspecto más bien externo de las cosas, porque el hecho es que todo deviene, todo parece estar sometido al cambio. Algunos ven la muerte como cese, como final, otros la consideran solo una parte de una infinita serie de ciclos que eventualmente nos llevará a una perfecta expresión de nuestra humanidad, inclusive a otros niveles. Muchos nos preguntamos dentro de este devenir, este río de Heráclito, al cual al descender otra vez ya cambió. ¿Dónde está lo eterno? ¿Y cuál sería el resultado de una conciencia completa y permanentemente enfocada en la eternidad? También cuántos de nosotros, habiendo leído acerca de estos ciclos cósmicos, nos atrevemos
a incluirlos en nuestras vidas cotidianas, a permitir que sean parte constante de nuestra reflexión, nuestra observación y nuestra diaria experiencia, aun cuando veamos el hecho real del transcurrir del tiempo, deteriorarse todos nuestros cuerpos, ver partir a nuestros seres queridos, y sabiendo que también nosotros algún día vamos a dejar este plano. Y a veces nos preguntamos si también el planeta mismo, el sistema solar, la galaxia, también están viviendo su propio samsara, ciclo de existencias, con sus días de actividad y noches de reposo. Si esas grandes totalidades, quizás en niveles incomprensibles para nosotros, también conocen el nacimiento y la muerte, o inclusive la alegría y el dolor. La doctrina de los ciclos es quizás una de las más importantes de todo el espectro cósmico de la totalidad de la filosofía esotérica, porque la realidad es que la acción repetitiva, rítmica, es fundamental en la naturaleza. De hecho, cada ser, cada cosa que existe es una expresión de una pulsación rítmica, un pulso. No solo somos los hijos de ciclos más grandes que nosotros mismos, sino que actualmente dentro de nosotros, nuestros seres, incorporamos, encarnamos ciclos, porque nosotros mismos somos cíclicos en todos nuestros procesos de vida. Y la misma regla se aplica con fuerza idéntica a cualquier identidad en el espacio y en el infinito sin límites, tanto se trate de un átomo, de un hombre o de una galaxia. Entonces, nuestra primera proposición es justamente concentrarnos en esta ley de periodicidad y de ciclos, ¿no? Que está un poco declarada por el axioma de que para cada periodo de actividad hay un consiguiente periodo igual de reposo, que es así repetido como actividad y como reposo en una serie, y así continuamente. Por supuesto, esto está muy ejemplificado en nuestra vida diaria, porque nosotros salimos y vemos el patrón similar de los días y las noches, que sabemos que está causado por la rotación del Sol. El día es seguido por la noche se termina cuando el amanecer anuncia el otro día. Luego, con la puesta de sol, otra noche y luego otro día. Podemos decir entonces que cada salida del sol trae un nuevo día. Y, por supuesto, habrá una noche que implica un descanso y una oportunidad de renovación y de recuperación, y así en una constante repetición. Y así es como nosotros nos encontramos con que esta ley de periodicidad, de ciclos, está muy insinuada ya al comienzo de esta obra que tanta referencia nos da como estudio, que es la doctrina secreta. La doctrina secreta justamente comienza con estas tres proposiciones fundamentales, y uno no se extraña que justamente lo único que hay previo a la doctrina de los ciclos es el reconocimiento de un principio omnipresente, eterno e ilimitado, inmutable. Pero luego, inmediatamente, se postula la eternidad del cosmos como un plano ilimitado y que periódicamente es un escenario de innumerables universos que se manifiestan, aparecen y desaparecen incesantemente. Por supuesto, la tercera también insinúa y nos completa algo sobre todo este pulso del universo, porque esta identidad de todas las almas con un alma universal es justamente, obliga a un obligatorio peregrinaje de acuerdo a una necesidad cíclica, a una ley cíclica. Esto, por supuesto, nosotros sabemos que todo el sistema de pensamiento presentado en Doctrina Secreta descansa justamente en la correcta comprensión de estas tres proposiciones, pero es justamente esta segunda proposición la que nos trae a colación esta idea del universo cíclico, esta doctrina de la periodicidad.
La ley de periodicidad acentúa justamente una constante renovación, ya que sin esta renovación las fuerzas que requieren mantenimiento se agotarían, se consumirían. Por lo tanto, representa justamente en el universo, se presenta esta idea de que el universo es en cierta forma una semejanza del hombre. Para el universo, el día de actividad, la doctrina secreta le llama Manvantara, porque justamente Manvantara implica un periodo, un día, un periodo objetivo de actividad, como es nuestro día cuando nos levantamos hasta que después llega la noche y descansamos, ¿no? Pero justamente se lo ve como una expiración en esta figura retórica extraordinaria, que es más que retórica, es literal, de considerar un gran aliento que expira, da origen y manifiesta el universo, luego lo inspira y lo vuelve a su seno. Cuando lo inspira, entonces aparece nuestra noche, el llamado pralaya, que tiene que ver con una palabra sánscrita de una raíz que significa disolver, que es justamente un periodo subjetivo de descanso cósmico. Cuando ese gran aliento inspira el universo, lo lleva otra vez a su seno, aunque, por supuesto, esto no implica que haya un movimiento universal que esté permanentemente en curso, ¿no? Y justamente cómo esta figura del gran aliento nos ayuda, ¿no?, a explicar justamente la razón de este manifestarse del universo. Porque ya tenemos la aclaración en una de las instancias del Xian que esta aparición y desaparición del universo se describe como expiración e inspiración del gran aliento, que es eterno, y que siendo el movimiento uno de los aspectos de lo absoluto, ¿sí?, cuando el gran aliento se expele, entonces es llamado el soplo divino, y justamente el soplo divino, y se le considera como una respiración de una existencia única, de una deidad incognoscible, que es como que exhalara un pensamiento, una palabra que que manifiesta más bien el universo. Y luego, de igual modo, por supuesto, cuando el aliento se inspira, el universo desaparece en el seno de la Gran Madre, que duerme entonces, justamente como dice esta estanza en términos tan profundos y poéticos, siempre envuelta en sus invisibles vestiduras. Y es justamente como entonces esta Gran Madre equivale a lo que en ocultismo se le llama espacio, ¿no? El espacio ilimitado. Muchas veces lo hemos visto citado justamente en nuestros textos como una entidad en ocultismo, no como una ilusión. Y lo cito justamente porque es muy fácil que nosotros estemos acostumbrados a percibir los ciclos, que en realidad los percibimos por la recurrencia de las cosas y seres y la conciencia de estos seres que se mueven en el mundo. Y a veces estamos muy tentados a pensar que estas repeticiones son causadas por una especie de entidad que en realidad es muy ilusoria, intangible, llamada tiempo, cuando en realidad justamente son causados por los movimientos de la conciencia de los cuerpos. En una de las estancias nos dice Blavatsky que el tiempo es una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la duración eterna. Y no existe donde no exista la conciencia en que pueda producirse la ilusión, sino que yace dormido, siendo el presente solamente una línea matemática que separa justamente esas partes de la duración que llamamos el pasado y el futuro, pero en realidad no existe pasado ni futuro, existe un eterno presente que es un eterno movimiento. Vemos entonces cómo en realidad está causado estos ciclos por los movimientos de los cuerpos y la conciencia. Las revoluciones de los planetas alrededor del Sol, por ejemplo, no están causados por el tiempo. Es el movimiento de la conciencia de las entidades que produce en nosotros esta
ilusión del tiempo, y debido a nuestro perfecto, muy imperfecto entendimiento de las operaciones de este aspecto de lo absoluto que llamamos la duración eterna. Justamente por eso, aquí en una de las estancias, en la explicación, nos dice que el tiempo entonces yace dormido. Y aquí yo creo que es importante resaltar que todo ser humano, como dijimos, es un ciclo, un átomo es un ciclo, en el sentido bien técnico. Decimos que el sol se eleva por la mañana y se pone en la tarde, y así le llamamos un ciclo, para nosotros un día. La ilusión del tiempo producido por el objeto que se mueve, que en este caso es nuestra Tierra, nos da la noción de que un día es producido por esta entidad ilusoria y casi le damos la categoría de absoluto que llamamos tiempo. Pero sin embargo, es justamente un movimiento dentro del espacio. Porque justamente este es el concepto que tiene una verdadera entidad dentro de la doctrina esotérica, el espacio. Donde no hay espacio, no hay tiempo. El espacio es una entidad sustancial en la doctrina esotérica. Y uno de sus atributos ilusorios o mayávicos es justamente lo que nosotros llamamos tiempo. Y como el espacio es eterno, siempre dura, en el sentido de la duración eterna, su causa es justamente él la causa de esta ilusión, este maya que llamamos el tiempo. No hay tiempo donde no haya seres que lo perciban, pero sí habrá espacio. Y nosotros, todos los fenómenos de nuestros mundos, tanto sean microscópicos, humanos o cósmicos, desde el campo de la química, los movimientos de la naturaleza, los fenómenos astronómicos meteorológicos como las tormentas, los periodos de sequía, los disturbios electromagnéticos, las auroras boreales, las pandemias y epidemias de enfermedades, todas son rítmicas, todas responden a un ciclo. Así como también el pulsar de la sangre en el cuerpo humano y el latido del corazón manifiesta ciclos, así como lo hace las manchas solares o la precesión de los equinoccios, en todos estos ríos interminables de vida que circulan a través del universo. El todo manifiesta ciclos. Sin embargo, hay un punto que queda incompleto si nosotros solo nos quedamos con esa idea. Y es que la vida cósmica pulsa, late a través de la eternidad. Sin embargo, no podemos sencillamente enfocarnos solamente en el movimiento sin comprender que tal actividad rítmica y vibratoria es la expresión encarnada de un movimiento que tiene lugar en la inteligencia cósmica. Hay una mente cósmica que piensa, es decir, afirmar simplemente una pulsación es incompleto. Hay una mente cósmica que tiene en sí un arquetipo, un plan para el universo. Y esto es importante también para justamente poder entender verdaderamente la doctrina de los ciclos. Y así es justamente como nosotros vamos a analizar un poquito más esta segunda proposición, ¿no? De la doctrina secreta. Recordamos entonces, cada ciclo es el movimiento de la vida, del latir del corazón, por consiguiente de la mente de un ser cósmico. ¿Sí? El girar de una galaxia es la expresión de los pulsos vitales, rítmicos de una gran entidad, así como lo es el sistema solar y los planetas y las estrellas. El universo es una vida, es una conciencia. Eso es uno de los fundamentos de la doctrina esotérica. Inclusive, nosotros observamos que nos han dicho muchos filósofos antiguos de que el universo es un número, que el universo puede ser medible en términos de número. Y
Miren, justamente voy a utilizar un hermoso dibujo de un dibujante venezolano, Rafael Araujo, que pinta todos diseños conectados con la proporción dorada y trata de ejemplificar en sus dibujos esta idea de este universo geométrico. Porque ya Pitágoras nos había dicho que la naturaleza está basada en relaciones numéricas que interactúan armónicamente. Ahora, también a veces nos despistamos cuando vemos describir a la doctrina secreta ciclos interminables de tantos años y con números inclusive. Por ejemplo, cuando la doctrina secreta señala los yugas o las eras, el Kali Yuga, el Dvapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, y la duración total de una gran era, un día sería, en millones de años. Claro, esas cifras escapan a la comprensión de la mente concreta. De ninguna manera sirve que los memoricemos, en realidad. Encima da también la doctrina secreta otros ciclos, como por ejemplo las eras astronómicas, el gran año regido por la precesión de los equinoccios. Sin embargo, también aclara Blavatsky que eso es justamente parte de todo ese secreto de cómputos que son secretos solamente conocidos por estos grandes seres. Sin embargo, aún así, sin que nos apeguemos demasiado a estos números, nos revelan que en la naturaleza hay un pulso, hay un ritmo que puede ser traducido también en número y que tiene que ver con este devenir cíclico. En esta segunda proposición, se postula la eternidad del universo, dice in toto, que significa en su totalidad, pero no simplemente en su generalidad, sino en relación al espacio, ¿no? Este universo, que significa en su totalidad, in toto, siendo, ¿cuál es la razón entonces de que este concepto del universo esté unido a la palabra de los ciclos, ¿no? Todo justamente apunta a este concepto del espacio en la doctrina secreta, ¿no? Como que el todo ilimitado, sin fronteras, en el que incontables universos tienen su existencia transitoria por ciclos. Y justamente después nos sigue aclarando esta proposición, que este universo es periódicamente el escenario de innumerables universos que se manifiestan y desaparecen incesantemente, justamente llamados nada menos que chispas de la eternidad. Y un poco más adelante también uno se pregunta la razón, ¿no es cierto? Porque uno puede deducir que todo esto obedece a una gran ley. En cierta forma, la ley es la expresión de este contenido de la mente cósmica que no podemos imaginar porque nosotros nos imaginamos todo relativo al ser humano. Antropomorfizamos todo, pero en realidad existe un universo con una vida y una conciencia que justamente determina que la doctrina secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de todas las cosas, lo mismo mundos que átomos, y que este maravilloso desenvolvimiento no tiene ni principio concebible, ni fin imaginable. Todos los universos son hijos de la necesidad, puesto que son eslabones de la gran cadena cósmica de universo. Y justamente aquí ya tenemos un indicio al final con esta otra ley con la que se conecta esta doctrina de los ciclos, cuando dice, siendo cada uno de estos universos un efecto con relación a su predecesor y una causa con respecto al que le sucede. Nosotros estamos seguros ya que en algún momento habrá un final como hubo un principio para nuestra Tierra, ¿no es cierto? No es quizás el punto de discusión. Sin embargo, sabemos que esta Tierra que habitamos, a su vez, emana de un globo previo, de un planeta previo, que es a su vez la reencarnación de uno anterior, y antes de ese globo, y así sucesivamente, y sin cesar, hacia el pasado y hacia el futuro. Es decir, se trata de un desenvolvimiento evolutivo. Podemos imaginar, asimismo, un creciente progreso evolutivo para el mundo, que se extiende cada vez más alto, si pudiéramos emplear esta expresión tan incorrecta,
quizás infinitamente más allá del campo de nuestra percepción, hasta quizá qué altura que no podemos imaginar de la evolución. No es un concepto extraordinario, entonces Y de manera similar que hay y que se postula una cadena de mundos en el sentido de una serie de mundos, cada uno siendo el efecto resultante de un mundo previo y permaneciendo como una causa para el mundo que le seguirá. Entonces, hay también una serie de apariciones para el hombre en esta tierra que, por supuesto, se encadena con esa serie de causas, ¿no? Y ahí fíjense que este diagrama que a veces a muchos les resulta tan complejo de la doctrina secreta, que en realidad se basa en eso, en actividad periódica, en que existe una actividad periódica rítmica de mundos que se manifiestan y que luego se retiran a la subjetividad de la gran madre, el espacio infinito, hacia una actividad subjetiva. Pero el movimiento eterno incesante continúa. A su vez, cada uno va a tener las causas, los gérmenes vibratorios que van a proceder luego en la próxima manifestación, en el próximo día, cuando alboree nuevamente otro día de manifestación, van a contribuir a formar y a cualificar el mundo que le sigue, porque cada mundo es una consecuencia de un mundo anterior. Y básicamente en ese principio, más allá de los detalles, se basa todo este esquema evolutivo extraordinario que no solo concierne al universo mismo, a la galaxia, al sistema solar, sino también se puede aplicar de una forma u otra también al hombre. Entonces, vamos justamente a determinar 3 o 4 cosas que son fundamentales en esta doctrina. No estamos hablando aquí, en esta doctrina de los ciclos, de un universo que es creado por una entidad externa, trascendente, un Dios omnipotente que no sabemos de dónde viene. No se trata de un creacionismo. Este Dios no va a crear nada de la nada, sino que justamente es un universo que cíclicamente, rítmicamente, emana, se irradia de esa naturaleza absoluta y que viene a la existencia. Con una figura muy hermosa del pensamiento, se dice que es exhalado e inhalado por ciclos. Y justamente ¿de dónde? ¿Dónde es el campo de ocurrencia de todos esos ciclos? Justamente ese espacio infinito, que a su vez es una manifestación de una naturaleza totalmente incomprensible, absoluta, inefable. Cuando decimos inefable es porque no la podemos describir, escapa a las posibilidades de la mente humana. Pero también aquí tenemos un dato importante, es a su vez una consecuencia, y de ahí la palabra karma de universos anteriores. Porque hay una continuidad, hay una especie de red de causa y efecto que justamente coordina esta actividad cíclica y sin la cual no es posible, en este universo al menos, que se produzca esa actividad cíclica. Esto justamente no podemos decir que es un proceso que es totalmente fortuito. Necesariamente tenemos que admitir que forma parte de un plan en la mente del Logos, justamente. Y este plan infinito, ¿no?, es justamente fuera de la comprensión humana, pero quizás uno puede especular que estos grandes seres sí son los que pueden tener acceso relativamente directo a este plan del universo. Y por supuesto, responde por lo tanto a una necesidad. Se habla mucho de la necesidad de manifestarse. Se habla mucho de ciclos de necesidad. Blavatsky en muchos artículos hablaba de una necesidad cíclica, porque justamente en esta permanente obligación de manifestarse o necesidad de manifestarse, se produce justamente una redención de la materia y justamente el producto es algo extraordinario, el resultado es algo extraordinario y se denomina justamente conciencia, adquirir conciencia, si es que en realidad nosotros en nuestras mentes limitadas podemos poner o comprender un propósito de esa mente infinita.
Y sin embargo, ahora también es importante que reconozcamos que ya que el ser humano es un reflejo del universo, también el ser humano está sujeto a esa ley universal. Porque puesto que el universo sigue todas esas pulsaciones rítmicas que tienen armonía con esta mente divina, todas las partes del universo también tienen que observar esta misma ley, ya que como es arriba, así es abajo. Es el principio hermético que guía, es prácticamente una llave que guía en la comprensión de toda la filosofía esotérica. Por lo tanto, el hombre debe seguir el mismo patrón a lo largo de su ciclo de vida. El hombre un día se levanta, pone en movimiento un periodo de actividad, a la noche se va a dormir, tiene un periodo de descanso. Al día siguiente se despierta con otro periodo activo y así sucesivamente. Finalmente, eventualmente, todos nos vamos a retirar de la vida, vamos a dejar esta tierra, porque lo sabemos. Y así el hombre tiene un periodo más extenso de descanso en renovación para un nuevo ciclo de manifestación que nosotros solemos denominar en nuestra terminología reencarnación. Esto hace que cuando el hombre eventualmente va a regresar a la Tierra, va a nacer como un niño pequeño otra vez, emprender otro periodo de actividad, justamente cuyo periodo, ciclo de vida, está nuevamente marcado por ciclos más breves de actividad y de reposo. Y así es como llevamos a esta fundamental ley, ¿no? Y por ahí a veces sorprende que en las cartas de los Mahatmas nosotros encontremos esta afirmación tan extraordinaria, que dicen los grandes maestros, la única ley que reconocemos, fíjense, es la ley de armonía. Es la ley que busca preservar la armonía, es justamente la ley del karma. Porque nosotros hemos establecido la proposición de que hay una ley fundamental del ciclo, de los ritmos, que ya dijimos, como dice la doctrina secreta, por supuesto, que es parte de ese movimiento eterno, uno de los aspectos. Imagínense esta entidad absoluta, incomprensible, pero que se manifiesta mediante esto que es el espacio eterno, infinito, casi la raíz de lo que luego sería el mundo fenomenal, la raíz, pero en un sentido muy elevado, y a su vez el movimiento eterno e incesante. Es como dos puntos de vista bajo el cual se puede considerar, que nos ayuda a considerar esta naturaleza tan indescriptible. Entonces, por supuesto, esta ley se manifiesta, la de los ciclos, a manera de pulsaciones cíclicas en periodos alternados de manifestación y luego de retiro o disolución. Cada periodo de actividad requiere una secuencia rítmica en una dirección opuesta, llamada un periodo de descanso, que es a lo que le llamamos el pralaya. Por lo tanto, podemos decir que esta armonía o ritmo es un aspecto fundamental de este plan dentro de la mente cósmica. De este modo, si se altera esta armonía por alguna fuerza externa o energía interna, y aquí está el secreto entonces de la ley del karma, debe existir por necesidad un impulso que tienda a recuperar, a restaurar la armonía que se ha perturbado. Justamente la sabiduría antigua nos dice que este impulso es una manifestación de una ley tan eterna, tan fundamental como la del movimiento mismo de los ciclos, que opera constantemente con la tendencia a restaurar la armonía, una vez que esta armonía ha sido interrumpida, justamente con el objeto de mantener este equilibrio. A esta ley se le suele denominar justamente ley de karma. Se ha descrito mucho, se ha hablado mucho sobre el karma, pero básicamente karma significa acción en sánscrito, deriva de una raíz, kar, que significa hacer. Karomi, yo hago. Karoti, él hace. Karoshi, tú haces. Es decir, el verbo hacer. Aquí, ¿por qué digo esto? Es porque en realidad lo hemos cargado de tanto simbolismo cristiano y agregado de culpa, de castigo, de recompensa. Cuando uno dice, esto es tu karma o mi karma, está significado que estoy como siendo castigado, y no es nada del estilo. Simplemente karma es una acción que es una consecuencia, producto de una recuperación del equilibrio. Y es simplemente eso, ¿no? Cuando se realiza una acción es inevitable que ocurra una sucesión de eventos dependiendo de la clase de acción y de fuerza,
con que la acción fue justamente realizada. Y por eso, así, uniéndola con esta ley del karma, la doctrina de los ciclos, implica una constante renovación y repetición de oportunidades. En la esfera humana también, ¿no es cierto?, vemos reflejados los ciclos universales, ¿no? Está sujeta también a ciclos universales. Esta ley que se ve reflejada en la doctrina de la reencarnación, que le llamamos doctrina de la reencarnación. Los ciclos de existencia activa traen al ser humano una y otra vez a la experiencia de este plano que le llamamos encarnación, pero con un objetivo. No podemos decir que esto es indefinido. Necesariamente es hasta que justamente se produzca una completa fusión con el ser divino, y lo cual implica que aparezcan nuevos objetivos, porque verdaderamente podemos decir que este proceso es infinito, y son por lo tanto ciclos de necesidad. Y de allí este deseo de manifestarse, Set, Trishna, en sánscrito, que se le suele denominar, ¿no? Por eso, cuando hablamos de reencarnación, es como que estamos hablando de un nuevo vestuario, usado siempre por un mismo actor. Pero no tenemos que olvidarnos jamás que realmente es un proceso que es cíclico y evolutivo. Dicho esto, justamente, tenemos que surge naturalmente esta otra fase de la ley de los ciclos, que es la aplicación de la ley de los ciclos al ser humano, y que solemos denominarle la doctrina de la reencarnación, y que está en realidad contenida dentro de la tercera proposición, que ofrece o que por lo menos postula un obligatorio peregrinaje de acuerdo a la ley cíclica del karma, ¿no? Fíjense, detengámonos para hacer por lo menos una comparación, ¿no? Porque en realidad esta cuestión que está tan mezclada de nuestras creencias, por ahí a veces observarla más objetivamente está muy bien. Una persona pasa, bueno, muere, pasa al otro plano, antes de completar su verdadera meta, deja una multitud de anhelos, deseos incumplidos, transgresiones a la naturaleza. Estos, por supuesto, no se borran, no se disuelven en el tiempo. Quedan como poderosos factores que van a traer a la persona de vuelta hacia el escenario, inclusive de las realizaciones anteriores, de modo que pueda alcanzar lo que desea con tanta ansia. Y de ahí la fuerza que significa el deseo, y también el postulado de Buda acerca del renunciamiento del deseo para alcanzar la liberación. Uno puede creer que todos estos anhelos, buenas acciones o malas acciones, son borradas durante el intervalo de la muerte, que se desvanecen, por así decirlo, en la atmósfera terrestre. Pero parece que la doctrina oculta nos explica que no es así, que no es el caso. Porque el registro se hizo indeleble y se graba en un principio imperecedero, que generalmente en la doctrina oculta se le suele denominar akasha, y que en sánscrito nuevamente significa nada menos que espacio. Y justamente en esto el hombre no se va a diferenciar demasiado de los ciclos que el planeta experimenta en sus sucesivas, por así decirlo analógicamente, aunque no es exactamente así, encarnaciones. El planeta se va encarnando en una serie de globos. Cada uno de estos globos transita, por supuesto, una serie de cadenas que implican una recapitulación de la tarea hecha, pero que a su vez cada nuevo globo o nueva cadena es un producto o consecuencia de las causas generadas en el globo o la cadena anterior. Uno a veces piensa tanto el karma relacionado con el ser humano y no se imagina que de pronto, cuando se forma un sistema solar, ¿por qué un planeta se ve atraído a la órbita solar? Y seguramente por una relación kármica, porque el karma es una ley universal, es un entretejido universal que circula por todo el cosmos. Y justamente es muy interesante, no podemos justamente detenernos en todo el proceso, porque aparte es un proceso que ha sido muy estudiado por la doctrina esotérica, pero posiblemente podríamos decir que el hombre, al ser esencialmente una tríade espiritual, esa tríade espiritual, una vez que cumple su ciclo y el reloj cósmico marca el fin de esta vida, recoge la quinta esencia de su experiencia en sus vehículos, que en realidad son sus instrumentos y con los cuales a veces lamentablemente tanto nos identificamos en conciencia,
que luego lleva que los lleva justamente a un periodo de descanso, que en el caso del ser humano se denomina devachan, para luego aparecer esa necesidad cíclica otra vez de volver a la encarnación, de manifestarse. Por supuesto, lo que se cree nuevamente, lo que se atraiga, el material que se atraiga, va a ser perteneciente o equivalente a la vibración de esas simientes que se recogieron en las experiencias anteriores. Y así el nuevo estado, la nueva vida, el nuevo día de manifestación va a ser equivalente, va a ser una consecuencia de causas puestas en funcionamiento. Fíjense que esto es una idea tremendamente antigua. Uno puede creer que la reencarnación es una idea muy moderna y no es así. Blavatsky insistió muchísimo sobre este hecho. De hecho, los grandes poetas que son tan sensibles tuvieron una percepción muy grande de estas leyes cósmicas. Es muy curioso ver la cantidad de términos, si alguno quiere el PowerPoint, después se los dejo, con lo que la tradición le ha denominado la reencarnación a través de los tiempos. Se ha denominado, por ejemplo, reencarnación, en inglés se dice reincorporación, renacimiento también, rebirth en inglés. Algunos, el nombre que el gran Heródoto, afirmando que provenía de Egipto, esta idea le otorgó es palingénesis, que es simplemente nacer nuevamente, una palabra con la cual me parece muy extraordinaria para utilizar, inclusive mucho más que reencarnación, que me suena un poquito cacofónica. La palingenesia es el hecho de volver a nacer. Transmigratio, transmigración, el término latino, los términos pitagóricos famosos, metempsicosis, metempsicosis y metensomatosis, ¿no? Que implica justamente este acto de cambiar, que el alma vaya, la conciencia vaya cambiando de cuerpo. Fíjense que ya antiguos, como grandes poetas, han tenido visiones. Por ejemplo, viene a mi memoria Virgilio en el sexto libro de la Eneida, cuando dice que estas almas, cuando estaban viendo todas las almas del Hades, que estaban destinadas por el hado a animar otros cuerpos, estaban bebiendo de las aguas del leteo. Leteo es el olvido, el completo olvido de las experiencias anteriores. Y después, justamente en escenarios como uno puede ver hoy en Pompeya, frescos de lugares donde se celebraban los misterios, uno se da cuenta que era una enseñanza de los misterios antiguos la reencarnación. Cuando, por ejemplo, el mismo Virgilio nos dice en la Eneida que las almas conservan su origen celeste, pero expían las antiguas culpas, mediante las cuales se ven sujetas a las consecuencias de sus actos, deben tomar nuevos cuerpos, hasta que o bien la progresiva evolución del género humano, o bien, dice, la iniciación en los misterios las libere, pudiendo de esta manera habitar la tierra de los bienaventurados, y no se alcanzan hasta que justamente un largo periodo haya limpiado, dice Virgilio tan poéticamente, las manchas y las haya dejado reducida a puro fuego. Y también tenemos un montón de citas, por ejemplo, dentro del ámbito del judaísmo. Flavio Josefo, el gran historiador romano, que afirmaba que si las almas son puras con la muerte, son enviadas nuevamente a nuevos cuerpos. Y justamente tampoco pueden faltar los testimonios cristianos, ¿no? El mismo Orígenes, que ha sido tan estigmatizado, justamente por algo será, cuando los primeros padres de la iglesia estaban muy conscientes, como por ejemplo, miren Orígenes, que decía, Dios hizo este mundo visible y después de su destrucción habrá otros. Y creemos que hubo a su vez otros mundos antes de este. Posición, dice Origen, que se ve confirmada por las Sagradas Escrituras. ¿Qué creen que le pasó a Origen? Lo declararon hereje, obviamente. Y Orígenes sobre los principios es una obra extraordinaria que tiene párrafos que son desconcertantes, sabiendo que vienen del cristianismo, ¿no? El mismo Orígenes decía que a cada uno que desciende a la tierra, fíjense, imagínense,
un padre cristiano. Dice, se le ordena nacer en un país o nación diferente, con otro modo de vida, rodeado de enfermedades diferentes, a veces naciendo de padres religiosos, a veces de padres no religiosos. Díganme si estos primeros padres no tenían ya una clara idea de la doctrina de la encarnación, ¿no? Que dice a su vez, sabemos que el alma es invisible e inmaterial, desecha el cuerpo que antes fue necesario, pero que ya no resulta adecuado, y lo cambia por otro. Miren ustedes, ¿no? Y también es síntoma de que estaba muy difundida la teoría de la reencarnación, porque miren cómo San Jerónimo, el tan ortodoxo padre cristiano, le escribe en una carta. Dice, le escribe a Marquela, esta impía y pecaminosa doctrina, la doctrina de la reencarnación, se difundió en Egipto y en Oriente y sigue propagándose secretamente desde las cuevas como desde las cuevas de las serpientes, contaminando como una enfermedad hereditaria. Ya en esta época, siglo IV, V, San Jerónimo le preocupaba de que había tantos cultos cristianos inclusive que creían en la reencarnación. Y así, no quiero dar demasiadas citas, pero tenemos justamente esta cita de San Clemente de Alejandría, que el hombre es un universo en miniatura. Fíjense, el gran Clemente de Alejandría, otro padre cristiano, el de la Gnosis, diciendo que el hombre mismo es un universo en miniatura. Por supuesto que el Nuevo Testamento también tiene sus citas, cuando dice, mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, y los discípulos comprendieron que se trata de Juan el Bautista. O bien, ya no referente a la reencarnación, sino a otros ciclos internos del ser humano, cuando dice Jesús justamente, en verdad os digo que a no ser que el hombre nazca nuevamente, no puede entrar al reino de Dios. Justamente no se estaba refiriendo aquí para nada a la doctrina de la reencarnación, sino a ese segundo nacimiento espiritual, que por supuesto también está bajo la ley de los ciclos. ¿Quién les parece que trajo a Occidente justamente al pensamiento moderno otra vez esta idea que había sido tan estigmatizada por la Iglesia, nada menos que nuestra fundadora, Elena Blavatsky? Bueno, y finalmente es bueno preguntarnos qué pasa entonces con todo esto en nuestro siglo. Ahora, la teosofía en nuestro siglo. A mí, por ahí me resulta un poco interesante ciertas afirmaciones, como por ejemplo la de Taimni, cuando dice que, me lo recordó un hermano, ¿no?, que leer o estudiar sobre teosofía no necesariamente cambia la vida a nadie. Es decir, Taimni da indicios de que no es que trabajamos, como dice Blavatsky, como lo dijo Blavatsky, para la sociedad teosófica, es desde la sociedad teosófica para la humanidad, ¿no? Justamente, por supuesto, el estudio es algo muy importante, pero hay otros pasos internos muy importantes que dar. Entonces, justamente finalizando, me gustaría sacar algunas conclusiones sobre cómo podríamos, qué consecuencias prácticas tendría la aceptación de la vida cíclica y los ciclos universales para nosotros, hoy, en la teosofía del siglo XXI, sabiendo que en realidad es una consecuencia de una doctrina muy antigua. Porque al fin y al cabo nosotros podemos darnos cuenta si somos observadores que cada encarnación tiene un pulso, un ritmo. Uno puede ver que en cierto momento el ser humano va abandonando paulatinamente este abandono entre la oscilación de los opuestos polares, es decir, va dejando de estar tan pendiente de lo que me gusta, de lo que no me gusta, empieza a contar la necesidad mundial, aparece un concepto mucho más profundo de servicio, que en realidad no es una actividad necesariamente particular, sino es un producto de un contacto interno con la conciencia interna, ¿no? Y justamente aparece una progresiva posibilidad de aplicar los puntos de crisis u oportunidad. Uno comienza a ver que la vida, y muchos lo hemos notado, no es una combinación fortuita de acontecimientos. Hay una razón para que se desencadenen
toda esta serie de acontecimientos de nuestra vida. Y por supuesto, lleva también en cierta forma a la inofensividad, porque uno puede decir, uy, qué persona tan intelectual, uy, qué persona tan emocional, uy, qué persona tan esto y lo otro, pero nosotros no podemos saber si esa persona está genuinamente cumpliendo un ciclo que debe cumplir, identificado con cierto vehículo. Y en cierta forma, una meditación y reflexión sobre los ciclos lleva también, es un paso más hacia la fraternidad, que es tan importante dentro de los objetivos. A su vez, provoca esta reflexión una íntima relación con los vehículos del hombre y una necesaria, viene a la mente esta progresiva transferencia de la conciencia de un vehículo a otro que ocurre de encarnación en encarnación, cuando de pronto hay vidas muy identificadas con el vehículo físico, luego con el vehículo emocional, luego con el vehículo mental, y luego necesariamente debe existir ese contacto con el ser espiritual, porque este proceso en realidad no es eterno y fortuito sencillamente, es cíclico y evolutivo. En realidad conduce a algo, conduce a la liberación y a un más amplio campo de servicio, cuando, por supuesto, se van a revelar nuevas metas posibles para el ser humano y luego para otros reinos. Y inclusive nos lleva mucho la atención hacia la naturaleza, porque saca el foco en los intereses particulares, lleva esta reflexión al reconocimiento de la necesidad mundial y, en mi opinión, también a un concepto más profundo del servicio. Yo creo que justamente es el hecho de enfocarse en lo eterno, porque esto nos lleva justamente a enfocar la conciencia en lo eterno, que es una actitud que es muy posible. Y yo creo, al menos en mi opinión, que es una actitud muy liberadora y que realmente nos pone en contacto con una observación, una clase de observación totalmente distinta de la vida y del universo, que hace en cierta forma que todo lo que leemos no quede solamente en una teoría, sino que comencemos de a poco a afinar nuestra observación para ver que realmente todo lo que nos ha sido transmitido es verdaderamente así en todos los planos. Por eso, bueno, finalmente solamente quiero terminar con una hermosa, les decía que los poetas son tan sensitivos, ¿no? Hay un poeta sufí que hizo una poesía, que bueno, compuso una poesía muy hermosa que justamente viene muy al caso para terminar aquí nosotros ahora. Él dice, morí en el mineral, me volví planta. Morí planta, reaparecí como animal. Morí animal y me hice hombre. ¿Qué he de temer entonces? ¿Cuándo he perdido al morir? Cuando muera como hombre, me crecerán alas de ángel. Y a los ángeles también alguna vez he de morir. Y entonces me volveré aquello que no entra en mi imaginación. Muchas gracias. Ahí abro los micrófonos para las preguntas. Sí, Manuel, es justamente a quien denominamos Rumi, sí, el poeta. Vamos a abrir, Mirce, el espacio a las preguntas en este momento, si el hermano Eduardo así lo permite, que lo ofreció desde el principio. Y cuando lo creamos prudente para escuchar la pieza musical que nos va a poner, entonces terminaremos con las preguntas y dándote las gracias encarecidamente por tu trabajo. Así es que en este momento se abre el espacio a las preguntas, sí, Eduardo. Sí, con mucho gusto, muchísimas gracias. Si alguien quiere inclusive comentar algo, preguntar algo. Yo quiero hacer una pregunta. Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora será por allí.
Mi nombre es Angie Ramos. Buenos días. Mi nombre es Angie Ramos. Eduardo, gracias. De verdad, se me dio una charla súper enriquecedora. Me ha gustado bastante. Me he quedado impactada. Justo estoy acá al costado con mi esposo y con mi hijo escuchándolo. Tengo una duda. Tú mencionaste algo sobre el tiempo, que el tiempo no existía, que solamente existía en la percepción del hombre, ¿correcto? Pero al mismo tiempo mencionaste que el tiempo eterno, ¿no? Porque por la existencia del espacio. Eso me confundió un poco. Entonces, bueno. ¿el tiempo es eterno, no es eterno, o es como un sí, o es solamente el tiempo existe y existe como en una función en el universo? No sé cómo explicarlo. Sí, pero se entiende perfectamente, es una pregunta excelente, muchísimas gracias. Gracias. Lo pongamos así, lo que existe es el movimiento eterno, es la vibración eterna, es la duración eterna. Yo sé que es un poquito abstracto, pero lo que nosotros llamamos tiempo es una interpretación psicológica que depende de nuestra conciencia y que nuestra psiquis siempre divide el pasado del futuro en compartimientos estancos, ¿no es cierto? En ese sentido, el tiempo es una ilusión producida por el viaje a través de la eterna duración. O sea, el tiempo no es eterno. Lo que es eterno es el movimiento y la duración. La vibración eterna, el movimiento eterno, eso es lo que nuestra mente interpreta como tiempo, ¿sí? De ahí que ese movimiento eterno, esa duración eterna, es uno de los aspectos que Blavatsky dice que pertenece a lo absoluto, siendo el otro el espacio infinito. Miren qué fascinante, ¿no? Porque tenemos esos dos aspectos desde los cuales podemos considerar esa naturaleza tan incomprensible, que es como espacio infinito, que es como la raíz ultérrima que luego va a ser el universo manifestado, y luego el movimiento eterno, la duración eterna, ¿sí? Que luego tiene que ver con el polo positivo, con aquello que va a producir conciencia, ¿sí? Pero el tiempo como tiempo, lo que nosotros llamamos tiempo, sí lo declara por lo menos así en la explicación de la doctrina secreta, una ilusión. Entonces, espero que esta diferencia entre vibración, movimiento eterno, que nunca para. Imagínense una rueda de una bicicleta que va dando vuelta y uno ya no puede ver los rayos porque ve una sola cosa, una especie de cosa estática, pero en realidad es la rueda que está andando. Esa sensación de estaticidad producida por un movimiento permanente e infinito, ¿no? Esa es la idea que transmite la doctrina esotérica. Pero el tiempo es una ilusión. Ok, gracias. Por favor. Queda claro. Salomón también levantó la mano. Sí, buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Oye, Eduardo, tengo una pregunta concerniente a lo que mencionaste acerca de la eternidad del cosmos. Supongo que te estás refiriendo al cosmos cuando todavía no era físico, sino que todavía estaba en forma neumonal. Entonces, nada más ahí me quedó un poco la duda porque después dijiste que en el cosmos se manifiestan los universos. Entonces, nada más me quedó esa duda. ¿Se trata cuando dices la eternidad del cosmos, se trata del cosmos no manifestado físicamente? No, se trata de la eternidad simplemente todo. O sea, está más allá de la manifestación o la manifestación de la palabra eternidad. De hecho, la palabra eternidad se suele utilizar, nosotros la utilizamos por un sinónimo cristiano como algo totalmente infinito, pero en la doctrina oculta la palabra eternidad se la usa más aplicado a ciclos, ¿no es cierto? Es más, se habla de una eternidad, dos eternidades, el cosmos ha dormitado por varias eternidades, dice la doctrina secreta, ¿no? Es decir, es como una forma de establecer, ¿no?, estos ciclos de actividad que son eternos. En realidad, eternidad es simplemente esto que no tiene comienzo ni tiene fin, y está por encima de lo manifestado o lo no manifestado,
¿sí? Lo que pasa es que cuando uno habla de eternidad, está hablando y haciendo referencia a lo que está por encima de los ciclos, que es justamente este principio eterno, absoluto e inmutable, que está por encima de toda manifestación cíclica, y en cuyo campo se manifiestan cíclicamente los universos, ¿sí? Es una de las palabras quizás más tramposas, eternidad, porque se la usa en muchos sentidos, ¿no? Pero justamente eso es lo que nos provoca la doctrina secreta, que nos ponga un poco en jaque con respecto a que meditemos mucho sobre qué está queriendo decir exactamente en tal momento, ¿no? Pero en general, eternidad está más allá de los ciclos, ¿sí? Es decir, está haciendo alusión a este principio infinito y eterno, en cuyo campo se producen todos los ciclos, todas las manifestaciones. Se podría decir que los manvántaras y los pralayas están dentro de ese cosmos eterno. Claro, es más, muchas veces se le llama a cada manvantara y pralaya una eternidad, ¿no? Y de hecho los griegos usaron la misma palabra, aion, los eones, ¿no? Haciendo alusión a diferentes eternidades, diferentes días de manifestación, ¿no? Justamente eso es cuando queremos poner en un lenguaje moderno especialmente algo que escapa a la noción del lenguaje, ¿no? Justamente, bueno, Rodolfo Gil justamente dice aquí que es el espacio vacío donde se manifiestan los universos. Vacío, por supuesto, no en un sentido de la nada, pero yo entiendo lo que dice justamente Rodolfo, ¿no? Es justamente ese campo en donde ocurren los ciclos, claro que sí. Perfecto, muchas felicidades, gracias. Igualmente, gracias a vos, hasta luego. Alejandra también levantó la mano. Alejandra. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de haber compartido estos profundos conocimientos. Realmente muchas felicidades. Me deja unas profundas reflexiones y al mismo tiempo solicitar una explicación un poquito más amplia respecto a cómo se da esa ley palingenésica en relación a los ciclos de la conciencia. ¿Puede ser? Bueno, sí, claro, es una pregunta amplísima, por supuesto. Me gusta mucho hablar de Alejandra de ley palingenesia. Palingenesia es la palabra que generalmente usaba el gran historiador Heródoto, porque él decía que este concepto venía de Egipto. Por supuesto no venía de Egipto, venía de mucho antes. Nosotros estamos hablando de una doctrina universal cuyo hilo corre a través de todas las edades. Pero justamente hay dos aspectos, ¿no? Primero, que esta expresión de los ciclos y de la palingenesia al que está sujeto el hombre, ¿no es cierto?, y los universos, responde a una idea de una mente cósmica, pero a su vez en el hombre tiene un sentido que es la expansión de la conciencia. Imagínense que es un problema muy profundo, ¿no?, que eso justamente ocurre a nivel universal. ¿Por qué existe esta inmersión en la materia? Es muy difícil responder eso. Uno podría especular, uno no puede poner propósitos a la mente universal porque nuestras mentes humanas no pueden captarlo, pero quizás sí se trate, como se habla mucho en esoterismo de la ley del sacrificio, se trate de una redención, se trate realmente de aquello de lo cual todas nuestras historias de amor son una especie de mito, de ese amor primigenio, de esa fusión entre dos aspectos, ¿no? Es decir, se trata de que hay una fuerza que está sumergiéndose en la materia, una fuerza positiva en el sentido sí, positiva, por así decirlo, que se sumerge en la materia, receptiva, negativa en ese sentido, ¿no es cierto? Y que se produce realmente una fusión que con el tiempo va siendo una gran síntesis. Y eso pasa con el ser humano. Nosotros ahora estamos muy dislocados, tenemos una conciencia superior, pero a su vez tenemos apegos a todo el mundo que nos rodea, nuestros vehículos, nos identificamos con las emociones, con nuestros pensamientos, creemos que nuestros pensamientos son los únicos que sirven, creemos que, etcétera, etcétera. Poco a poco se va produciendo una fusión. Es como si existiera una especie de enamoramiento entre esas dos naturalezas. Entonces ese ser superior va
totalmente sintetizando y transformando la conciencia. Entonces es como un acercamiento de lo superior al inferior. Y recordemos que superior e inferior no tiene que ver con altura ni con lo bajo, es simplemente lo más sutil y lo más denso. Entonces es como que todos nos encaminamos a una integración, a una síntesis. Por ahora nosotros hablamos de lo espiritual y lo material, lo profano y lo no profano, lo sagrado, ¿no? Pero bueno, ¿existe esa división realmente en el cosmos? ¿O es una cuestión ya, el templo está allá y el mundo profano está acá? ¿Pero por qué? Como decía Blavatsky, ¿mi cigarrillo no es sagrado? ¿Por qué puedo sacar la divinidad de mi cigarrillo porque a uno le convenga? Si todo es sagrado. En cierta forma estaba también hablando de una meta final en donde ya va a haber progresivamente, y gracias a la ley de repetición y de los ciclos, una fusión, una síntesis final. Lo que hace la ley de ciclos es permitir que se renueven los instrumentos, porque si no, todo llega a un uso y se tiene que desechar, luego se vuelve a otro ciclo, a otro intento, se recapitula, se recogen las experiencias y se vuelve a dar otro paso. Ven cómo la ley de los ciclos es muy esencial para este progreso evolutivo, que luego paulatinamente va a ir revelando nuevas metas, ¿no es cierto? O sea que sí realmente es un progreso, una expansión de la conciencia. Bueno, eso es la forma tan limitada por la que yo puedo explicarlo, ¿no es cierto? Otro lo explicará de diferente manera, por supuesto, ¿no? Pero sí, yo creo que has dado en el clavo. Tiene que ver justamente con la expansión de la conciencia y yo diría con, insisto, una integración, una síntesis, ¿no? Sí, muchas gracias. Excelente, gracias. Gracias, Alejandra. Emilce, creo que está por preguntar algo. Sí, muchísimas gracias, muy claro, me gustó mucho. Le quisiera preguntar sobre la conciencia del universo. Si eso sería como su inteligencia, como la inteligencia del universo, o más relacionada como su espíritu. No lo puedo asimilar, digamos, o sea, ese estado de conciencia para mí también es como si fuera mi alma, mi conciencia, entonces, pero en el universo es el espíritu mayor, no sé. Me gustaría que... Entiendo, sí, entiendo. Yo creo que se soluciona, dentro de todos los limitados que podemos ser cualquiera de nosotros para responder algo que tiene que ver con esos aspectos tan elevados de la doctrina, yo creo que podríamos partir del hecho de la Trinidad. Es decir, hay aspectos, ¿no es cierto? El universo tiene un aspecto primordial que le llamamos espíritu y que tiene que ver con el principio de vida, con el aspecto voluntad, que es ese primer indicio a manifestarse. A su vez tiene el aspecto amor, que es el aspecto de la conciencia, justamente. La conciencia es amor. A ver, pensemos un poco. Tiene que ver con el amor, con ese segundo aspecto de la divinidad. Justamente está el otro principio de actividad, de inteligencia activa, que es en sí el cosmos manifestado. Entonces, ese espíritu, en el hombre la mónada, que adquiere vehículos, genera tarde o temprano conciencia, y existe ese misterio tan grande que existe en el hombre, que es manas, ese principio donde se inserta justamente en cierto momento de la evolución, allá que le llaman la tercera raza raíz, ese principio de la individualidad. El hombre se individualiza, justamente es el aspecto que llamamos alma, ego superior, conciencia. Pero como bien dice San Pablo, detrás está ese aspecto más primigenio, la vida misma, la voluntad misma. ¿Entiendes? Que detrás de la conciencia existe algo todavía mucho más sutil, que es la vida misma, el ser del universo. Como manifestación, como reflejo de ese ser del universo, existe la conciencia del universo, que a su vez asume vehículos concretos para manifestarse. A eso me refería yo con la síntesis final. Tarde o temprano todo esto va a ir sintetizándose paulatinamente, cuando ya
que es lo que ocurre, por ejemplo, lo que nosotros denominamos, al menos en mi criterio, y sin tener solo producto de reflexiones, por supuesto, puedo equivocarme, los grandes seres, ¿no es cierto? Pero me parece que considerar esos tres aspectos es muy útil, justamente. Emilio, Muchísimas gracias. Me gracias. parece maravilloso porque incluso esos tres aspectos hasta se manifiestan en los números. Por supuesto, en todo. Todo está, la tríada está en la música, en un acorde, en los números, en todo, porque el universo es verdaderamente matemática, geometría, música, justamente es esta correlación que establece estos principios herméticos que rigen el esoterismo, ¿no? ¿Emilio va a decir algo? Sí, gracias. Y gracias por tan excelente presentación, Eduardo. Mira, me llamó la atención que también has mencionado que las epidemias y pandemias también pueden obedecer a uno de tantos ciclos. No se me había ocurrido tal cosa hasta ahora. Y quería pedirte, por favor, si puedes añadir algo más al respecto. No hay mucho más que pueda añadir, simplemente que me parece que toda manifestación mundial obedece a ciclos. A ver, la historia, ¿nunca se han puesto a pensar que también obedece a ciclos? Yo cuando uno, por ejemplo, me pasó a mí con la historia de mi país, Argentina, imagínense la historia de Argentina con bastante turbulenta, por así decirlo, ¿no? Y una vez, bueno, yo tuve que cursarla para la Universidad de Historia Argentina y yo lo veía como una serie de luchas así incoherentes y demás. Y cuando me pongo a reflexionar sobre la historia y estudiar, yo me doy cuenta, uy, pero esto ya ocurrió acá, acá, acá y acá, con ciclos de ciertas décadas. Hay un proteccionismo, hay un liberalismo, volvemos a dictaduras, luego viene todo el extremo opuesto, y de pronto digo, ¿cómo se zafa? ¿Cómo uno puede salir de esta sucesión interminable de ciclos, ¿no? Que es justamente la historia de países. Los países también tienen una conciencia. Nosotros integramos también razas, familias, pero también el país tiene una especie de conciencia del país, en general, ¿no? Entonces, uno puede ver que la historia funciona por ciclos, acontecimientos, luchas, gobiernos que uno cree que son tan fortuitos y que obedecen a la casualidad, en realidad van una especie de oscilación y de ciclos. Y bueno, uno puede observar que también se producen esas cosas en la naturaleza, más allá de que hay ciertos ciclos en los cuales el hombre puede tener inserción. Es decir, yo no sé en qué sentido, por ejemplo, esta pandemia particular es un producto de la naturaleza misma o puede haber intervenido el hombre o no. No es el tema aquí. Es simplemente que también eso está sujeto a ciclos, porque es la naturaleza humana. Toda nuestra naturaleza humana, en mi percepción, está sujeta a ciclos. Y en cierta forma, todo este devenir cíclico es lo que supuestamente debería generar conciencia, y por eso yo insistía en tratar de llevar la mayor atención posible, en el sentido bien krishnamurtiano, de llevar la mayor observación, inclusive impersonal, sacando todos los elementos del pasado de uno que están permanentemente analizando todo por el pasado, sino lograr frescamente analizar el mundo, no solamente la vida propia, sino todo lo que nos rodea. Yo creo que nos beneficiaría mucho y nos daríamos cuenta de que verdaderamente estamos en un latir cósmico, en un pulso cósmico. Y nuevamente me parece que así como Blavatsky dijo, ¿por qué sacar el cosmos de mi cigarrillo? Uno puede decir también aquí, ¿y por qué sacar el cosmos y los ciclos cósmicos del coronavirus? Muy bien, gracias, y gracias también por recordar aquello de prestar un poco más de atención. Gracias. Gracias a ti. En el chat hay una pregunta que hizo Araceli. Dice, ¿cómo salirse de esos ciclos para que no genere al ser humano dolor y sufrimiento?
Y como estamos todos en la misma lucha, imagínense que yo creo que puede estar Araceli en la misma posición que yo para responderlo, ¿no es cierto? A mí me parece que si vuelvo a insistir sobre el llevar a el incrementar nuestra observación impersonal de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Pero esta cuestión del dolor y del sufrimiento me parece que a medida que se va ganando conciencia, va adquiriendo otra dimensión. De pronto pueden estar, pero depende de un poco el nivel de identificación que yo tenga con mis vehículos. Es decir, es muy distinto el dolor que cause cualquier evento emocional en una persona que está completamente identificada con sus emociones de otra persona cuya identificación está en otro nivel, ¿no es cierto? Me parece que el tema de la conciencia es fundamental aquí. Es como decir, adquirir un control o tender a adquirir un control consciente sobre todos los eventos de la conciencia, y para eso, en mi opinión, hay gente que no está de acuerdo, ejercicios como la meditación es fundamental, pero eso es mi opinión. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Primero agradecerte porque me encantó tu charla, como creo que todo lo que escuchamos aquí me parece excelente. Y después vos mencionaste que la nación es un ser. ¿Cómo sería eso? Vos, si tenés algo como para agregar. Yo no sé si ser, conciencia sí. Es decir, existen individuos, existe una conciencia de familia, existe una conciencia de raza, existe una conciencia nacional también, que responde a ciertos, yo diría, siguiendo una terminología de doctrina secreta, ciertos rayos. Uno puede observar, un poco pensando en doctrina secreta de los 7 rayos, hay naciones que son muy primer rayo, otros muy segundo rayo, tienen energías diferentes. Eso implica que hay una conciencia colectiva que es parte de nuestro contrato kármico. Yo de pronto puedo tener un montón de pensamientos individuales, pero la realidad es que yo estoy en Argentina y a mí no me escapan los problemas, por más que, es decir, eso se relaciona mucho con muchas preguntas que se hacen a veces en congresos de astrología. Hay una carta individual, una especie de, por así decirlo, tendencias individuales, pero la realidad es que uno está en una familia, en una ciudad, en una nación, y no puede escapar a las influencias reinantes, así como tampoco uno puede escapar a la influencia de todo lo que ocurre en el mundo. Me parece que es parte del aceptarse uno como también contribuyendo a una conciencia, y de ahí la contribución que me parece uno puede hacer, porque al fin y al cabo uno puede ver en nuestra sociedad, y ahí se revela que todo el país puede ser una conciencia, toda una sociedad puede ser una conciencia, o una ciudad, cuando de pronto ocurren ciertos eventos que son violentos, y uno dice, bueno, lo ve como de afuera, qué violenta esta persona, y yo con mis pensamientos, ¿no contribuyo también para eso? Si uno cree en el plano mental, y que son formas mentales, de pronto puede haber un emergente que los ponga en práctica, pero de ahí toda esta cuestión del control, ¿no? En el sentido bien de Patanjali, no de la supresión, sino de la observación profunda que uno tiene que tener acerca de la forma en que uno piensa y cómo contribuye, ¿no es cierto? Y de ahí la asociación con la conciencia que llamamos del país o de la ciudad, porque todos contribuimos de una forma a nivel mental, a nivel emocional. Eso es una de las cosas que de pronto nos propone la doctrina esotérica y que de pronto nos cuesta asumir, porque por ahí a todos uno se ve como tan individuo que yo estoy exento y estoy aparte de todo. No, uno está aparte de todo. Y de hecho, todo lo que ocurre en el país a nosotros nos influencia. Hay una influencia concreta, ¿no? Y estoy hablando también de todo el mundo, ¿no? Todo esto me parece que tiende no al apartamiento, sino al comenzar a verse parte de, y ser un punto, como dice, un punto en donde que contribuya en el futuro a una síntesis total, ¿no? Me parece que tiene que ver más con identificarse con algo que es la totalidad, y dentro de la totalidad hay otras totalidades, porque estamos justamente en lo que llamamos un universo inmanente. Dios no está afuera, Dios o la conciencia es el universo.
Y a su vez esa conciencia incluye diferentes conciencias, que no es solamente el hombre. Hay átomos dentro de mi cuerpo. Esos átomos, cada uno tiene conciencia. No es la misma conciencia que la mía, pero también es una forma de conciencia. Grupos humanos también generan una mente común, sin anular por la realidad de las mentes individuales. Es justamente cómo nosotros explicamos este universo totalmente contenido e inmanente, ¿no? Es muy profundo este tema, pero en cierta forma hace que no nos apartemos de la realidad tampoco. Nuevamente, Milce, es mi punto de vista, ¿sí? Son las conclusiones a las que yo he llegado, y bueno, otra persona que explique puede explicarlo de una manera totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, gracias, porque es una pregunta muy interesante y quedaría para muchos diálogos realmente. Gracias a vos. Bueno, yo creo, Milce, que vamos a darle la oportunidad a Eduardo. Y antes de terminar, si hay alguna otra pregunta, podríamos dejar una para último solamente. No sé, esa de Ángela Morillo que está en el chat. No sé, sí, a ver, alguna... El azar no existe, existe causa y efecto. Hasta donde yo he estudiado a la luz de la doctrina secreta, sí, claro, Ángela, por supuesto. Causa y efecto en realidad es de lo que estábamos hablando con esta ley de consecuencia, que en realidad es idéntico a hablar de la ley del karma, en el sentido de que existe acción en el universo con consecuencias, que deriva, es una especie de cadena de causa y efecto, ¿no? Y de ahí todo esto de cómo cuando Buda dice cómo salir de esta cadena de causalidad, de este samsara, ¿no? Son temas amplísimos, ¿no? Lamentablemente siempre tenemos, uno tendría que estos temas dilucidarlos mediante un diálogo específico, ¿no? Pero realmente, claro que sí. Bueno, Magali, ¿qué te parece si uno se quiere quedar aquí, ¿no? Pero bueno, también es cierto que el tema del Zoom, ¿no es cierto? Uno también tiene que moderar un poquito los tiempos, porque bueno, también en esta época se está volviendo con poca presencialidad también un poco agotador, tanta pantalla, ¿no? Entonces, por ahí uno tiene que a veces poner un fin y quedarnos pensando en todo caso, que en realidad me gusta mucho que de todas estas alternativas nos quedemos pensando, ¿no? Cada uno, ¿no? Bueno, quedó una pregunta en el chat, ¿sí? De Adriana Viso, creo. Si querés te la leo o si querés te la mando para que te comuniques con ella. No dejó sí, siempre le mandamos a las personas todas las preguntas del chat, por si quiere ayudar a los hermanos que a veces nos quedamos con tantas inquietudes. Y el claro, seguro, por supuesto. Especialmente pues, se te mandarán, Eduardo, en todo lo que puedas ayudar a los hermanos con sus inquietudes. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Yo con esta conferencia de Eduardo les exhorto a que no veamos, como él lo manifestó, nada separado de nada. Nada separado de nada. El sol tiene un movimiento desconocido para nosotros que tiene una influencia en nosotros. La luna tiene un movimiento desconocido para nosotros que está en relación con nosotros. Todo el universo está en armonía con todos y no veamos nada separado porque todo ejerce algo. Y entonces por eso se dan los ciclos, como muy bien él ha explicado. Así que, Eduardo, nuestra gratitud, voy a despedirte porque después nos quedamos con la música solamente y nos despedimos. Mi gratitud por tu entrega, por este trabajo tan hermoso. Y damos gracias a la vida por tenerte y por compartir todo lo que has compartido con nosotros. Nuestra gratitud al público asistente, nuestros hermanos del alma, que los queremos y los adoramos porque nos unimos más. En nombre de la Federación Teosófica Interamericana, te damos las gracias por este trabajo. Así es que te dejo a ti con los hermanos para escuchar esa pieza musical, si quiere decir algo
puedes hacerlo. Gracias, Milce, por tu cooperación. Gracias, gracias Magalí, excelente cierre realmente. La conclusión de que estamos todos interconectados es el mejor cierre que podemos tener ahora justamente para este tema. Bueno, yo le propuse a Emilce, yo para otro congreso en Estados Unidos, me pidieron que grabe unas pequeñas piezas en el piano, son nada más que 9 minutos, es bastante poco, pero bueno, me pareció, se lo ofrecí si quería que terminemos con algo de música, porque en cierta forma también en este universo musical todo está todo tan relacionado. Vamos a escuchar una pequeña obra de Bach. Bach siempre está conectado con lo cíclico. Bach de por sí creo que es música de naturaleza profundamente cíclica que revela un universo matemático. Y en segunda instancia, una obra muy hermosa de Liszt, de Franz Liszt, que en realidad se llama Las fuentes de agua en la Villa d'Este. La Villa d'Este es una pequeña localidad en Tivoli que algún día este gran pianista y compositor húngaro Franz Liszt visitó cuando ya estaba en peregrinaje religioso. Y él vio todas estas fuentes de agua e hizo la analogía con el agua de vida que se vierte. Es más, Liszt en la partitura misma pone una cita del Evangelio de San Juan, que el agua que le da, el agua de vida, a ver, esa cita es justamente el agua del 4º capítulo de San Juan. El agua que le daré se convertirá en él en fuente de agua que brote para la vida eterna. Y como es una música que en general siempre me ha parecido casi una meditación, me pareció muy bien grabarla, ya fue para otro congreso, pero ahora quise compartirlo y le pregunté a Magalí si eso era conveniente. Bueno, ella me dijo que sería una buena idea. Así que bueno, cerramos entonces con estas dos pequeñas piezas de piano, una bourrée de la suite en la menor de Johann Sebastian Bach para teclado, y las fuentes de agua en la Villa d'Este de Franz Liszt. Vamos a compartir Advance aquí. Gracias, Eduardo. Vamos a ver, escritorio. Y aquí está.
Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente. Gracias por tanta belleza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.